estas cosas. Sin embargo, así como muchos caerán, muchos se decidirán por parte de la verdad y se pondrán de parte de las filas de los que guardan los mandamientos de Dios. Veamos entonces un poquito más cómo va a ser ese tiempo de angustia. El Señor Jesús dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué es esta señal del profeta Daniel? ¿Qué es la abominación desoladora? Esta mañana nosotros vimos que en el libro del profeta Daniel se menciona la abominación desoladora en relación con el reinado del rey del norte en la Edad Media. Y fue una señal para el pueblo de Dios para salir, para huir. Pero resulta que ahora el Señor Jesús lo menciona en relación con el tiempo del fin, en relación con las señales justo antes de su venida. Y dice que cuando veamos la abominación desoladora, tendremos que huir. ¿Qué cosa es la abominación desoladora en este tiempo del fin? ¿Saben? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel está mencionada en 3 capítulos distintos del libro de Daniel. La primera mención de la abominación desoladora está en Daniel capítulo 9 y es parte de la tercera visión de Daniel. Y luego la segunda mención de la abominación desoladora es la que vimos hoy en el tema de esta mañana y está mencionada en el capítulo 11 del libro de Daniel. Pero en el capítulo 12 está mencionada por tercera vez la abominación desoladora. No es una repetición. Cada uno de estos eventos son separados y se aplican para distintos momentos en la historia. Y vamos a ir rápidamente a ver la primera mención de la abominación desoladora en Daniel capítulo 9. Eso está dentro de la profecía de las 70 semanas. Allí se menciona cómo el Mesías iba a ser ungido y cómo después, durante esa última semana, se le iba a quitar la vida al Mesías. Dice en el versículo 26 de Daniel 9: y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. 7 y 62 son 69 semanas. Después de cumplidas las 7 y las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora quiero que noten, por favor. El profeta Daniel escribió más de 500 años antes de que Cristo viniera a nacer en este mundo y a morir. Más de 550 años antes de la destrucción de Jerusalén, él dijo que después de que se matara al Mesías, el pueblo de un príncipe que había de venir destruiría la ciudad de Jerusalén y el santuario, el templo de Jerusalén. Les pregunto a ustedes, ¿quién fue ese pueblo de ese príncipe que vendría y que finalmente terminó destruyendo la ciudad de Jerusalén y el santuario? ¿Quién fue ese pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén? Díganme. Roma. Es cierto, Babilonia destruyó la ciudad de Jerusalén la primera vez, pero cuando Daniel escribe eso, Babilonia ya había destruido Jerusalén.
Ya estaba en ruinas. Daniel estaba cautivo en Babilonia cuando escribió estas palabras. El Señor le dijo que la ciudad, en esta profecía, le dijo que la ciudad de Jerusalén iba a ser reconstruida y el santuario iba a ser reconstruido. Eso está en los versículos anteriores. Pero luego le dice, el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La segunda destrucción de Jerusalén se dio en el año 70 de la era cristiana, o sea, 40 años después de la muerte de Cristo. ¿Y quién fue el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén? ¿Quién fue? Roma. Ya lo vimos esta mañana cuando estudiamos sobre Roma, cómo destruyó el santuario. Ahora escuchen. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ustedes vean la señal del profeta Daniel, la abominación desoladora que está en el lugar santo, huyan. Mateo 24 es una profecía de doble cumplimiento. Déjenme leerles aquí en el Conflicto de los Siglos. En la página 28 dice así. La profecía de Mateo 24, y ella cita Mateo 24, es una profecía de doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Así que el Señor Jesús dio la profecía de Mateo 24 para anunciar la destrucción de Jerusalén, pero también para anunciar la destrucción del mundo. Los discípulos le preguntaron, Mateo 24:3, le habían mostrado los edificios del templo. Busquen por favor, Mateo 24. Versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo anunció la destrucción del templo de Jerusalén. Y dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. El versículo que sigue, el 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En la mente de los discípulos, la destrucción de Jerusalén y del templo era el fin del mundo. Por eso le dijeron, ¿cuándo va a pasar eso, Señor? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor Jesús les respondió a esa pregunta, pero no clarificó en la mente de ellos el hecho de que la destrucción de Jerusalén y la destrucción del mundo en su venida eran dos eventos separados. Miren lo que dice el Conflicto de los Siglos. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la segunda venida de Cristo. Cristo les había anunciado que volvería, y cuando le oyeron predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo. Y por eso, al reunirse alrededor del Señor en el Monte de las Olivas, le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y ahora escuchen lo que dice.
lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros. Ahora escuchen, el Señor en su misericordia les veló lo que habría de venir. Porque si ellos hubieran entendido que la destrucción de Jerusalén iba a venir en sus días, pero que la venida de Cristo faltaban todavía casi 2000 años para que sucediera, les hubiera venido un desánimo, una desesperación. Se hubieran sentido completamente desolados. Imagínense si a ustedes les dijeran ahora, todavía faltan 2000 años para que venga Cristo. ¿Podríamos nosotros predicar el mensaje de que Cristo viene pronto? Obviamente no. Bueno, sí. Dice, si los discípulos hubieran comprendido estos dos sucesos, estos dos acontecimientos futuros terribles, la destrucción del templo y finalmente la destrucción del mundo en la venida de Cristo, si Cristo les hubiera explicado el tiempo que pasaría entre el uno y el otro, si hubieran sentido abrumados por el miedo, el dolor y el desánimo, en su misericordia Cristo les veló el porvenir, les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que sus instrucciones contenidas en estas palabras fueran necesarias. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. A la par que anunciaba la destrucción y ruina de Jerusalén, también prefiguraba o presagiaba los horrores del gran día final. Mateo 24 tiene un doble significado y va a tener un doble cumplimiento. ¿Por qué les explico esto ahora? Para entender la abominación desoladora, necesitamos entender cómo se cumplió esa vez para ver cómo va a ser en nuestros días. Página 40 del Conflicto de los Siglos. La profecía del Salvador de Mateo 24, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Conflicto de los Siglos, página 40, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no es más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Habiendo entendido que Mateo 24 es una profecía de doble significado y con doble cumplimiento, tenemos que entender que la abominación desoladora fue una señal para los discípulos en sus días, pero también es una señal para nosotros en nuestros días. Volvamos ahora a Daniel capítulo 9.
el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, dijo Daniel. Cuando Jesús les dijo a los discípulos: veis estos edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, él sabía lo que estaba diciendo. Estaba basando su predicción sobre la profecía del profeta Daniel. Daniel lo había dejado escrito 600 años antes, que la ciudad de Jerusalén y el santuario iban a ser destruidos. Y luego dice en el versículo 27: y en la última semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí está hablando de la confirmación del pacto eterno, la muerte del Mesías a la mitad de la semana, de esa última semana de años, 3 años y medio después del ungimiento de Cristo. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así se confirmó, se ratificó el pacto con su sangre, y a través de eso hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Se refiere a la ofrenda por el pecado. La ofrenda de animales que se ofrecía en el santuario ya no era necesaria después de la muerte del Señor, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora miren lo que viene. Después, esto es después de la muerte del Mesías, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá la consumación, o será el desolar. Noten, después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Ahora, aquí habla de las muchedumbres de las abominaciones. Yo quiero que ustedes hagan algo ahora, los que tienen su Biblia en su mano. Fíjense por favor Daniel capítulo 9 y versículo 27, la segunda parte. Y yo quiero que miren para ver si alguno de ustedes tiene la versión Valera del 2000 o Valera de 1990. Y quiero que lean cómo dice esa parte del versículo. Si usted tiene una Biblia donde dice algo un poquito diferente de lo que acabamos de leer, por favor, compártala con nosotros. Allá hay una Biblia que dice un poquito diferente. A ver, ¿quisiera usted acercarse aquí para leerlo? Venga, por favor, para que quede en la grabación también. Ustedes van a notar que esta traducción es un poquito más clara y nos va a ayudar a entender que aquí está mencionada la abominación desoladora. Esa misma es, sí. Ven por favor. Sí, adelante, léelo. Daniel 9:27 dice: en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hasta ahí igualito que nuestra Biblia, pero ahora viene la segunda parte del versículo, presten atención. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Gracias. ¿Notaron lo que dice? Sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora hasta que lo decretado caiga sobre el desolador. Les hago una pregunta. ¿Quién es el desolador que desoló la ciudad de Jerusalén y el santuario? ¿Quién es el desolador? Roma, muy bien. Pero dice, sobre el ala del templo, alguien ejecutará la abominación desoladora hasta que lo decretado caiga sobre el desolador.
Roma también iba a ser castigada. Roma es el desolador y será castigada. Primero fue castigada Roma imperial, pagana, y cayó, pero también la Roma final va a ser castigada y llegará a su fin y no habrá quien la ayude, dice Daniel 11:45. Sin embargo, aquí está hablando de la Roma pagana que destruyó el santuario y dice: en el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora. Es esta traducción la que tenía Cristo a su disposición cuando él citó este pasaje. La traducción griega dice exactamente esto, y no hay ninguna contradicción con la traducción que tenemos nosotros del hebreo. El problema es el entender una palabra. En nuestra Biblia dice: con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y allá dice: en el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora. Pareciera que está diciendo dos cosas distintas. En la muchedumbre vendrá la abominación desoladora. Y allá dice: en el ala del templo alguien ejecutará la abominación desoladora. Aunque parecen dos cosas distintas, está hablando de lo mismo, porque en hebreo había un lugar en el templo que se llamaba justamente el ala del templo. Era la corte de los gentiles. Y la corte de los gentiles se dice en hebreo el ala del templo, o se le llama también la muchedumbre, el ala del gentío, el ala de la muchedumbre. En hebreo, muchedumbre se dice goyim, y goyim literalmente quiere decir los gentiles, las naciones, la muchedumbre, los que no son judíos. Los judíos eran los únicos que podían asistir al templo, pero había un ala del templo que estaba fuera de los muros, en el cual podían venir los gentiles. En ese lugar se iba a ejecutar la abominación desoladora. Volvamos entonces a Mateo 24 para confirmar que el Señor Jesús está hablando de esto cuando Él dijo: pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Qué cosa es el lugar santo? El templo. Y ahí dice: en el ala del templo alguien ejecutará la abominación desoladora. Roma fue la que ejecutó esa abominación desoladora en el ala del templo. Y vamos a ver qué era la abominación desoladora. Nuevamente, en el libro El conflicto de los siglos, leo sobre cómo esto se cumplió en forma literal en la época de nuestros, o sea, un poquito después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la época de los apóstoles. Dice así en la página 29 del conflicto de los siglos: Jesús declaró a sus discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que debían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. El Salvador advirtió a sus discípulos, y ahora escuchen: por tanto, cuando veáis la abominación asoladora que fue dicha por Daniel profeta, que esté en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y ahora viene la explicación de lo que es la abominación desoladora. Tan pronto como los estandartes idólatras del ejército romano fueran clavados en el suelo sagrado del templo, que se extendía a varios estadios más allá de los muros,
el ala de los gentiles. Los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella, ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo, en los viñedos, no debían perder tiempo para volver por las túnicas